Gracias. El tema de esta mañana es un encuentro con Jesús. Y saben que todos los que estamos acá, independientemente seamos creyentes o quizás no haya recibido a Cristo en su corazón, necesitamos esta mañana un encuentro con Jesús. Todos necesitamos un encuentro con Jesús. Y es por eso que vamos a pedirle al Señor que dirija este tiempo. ¿Le parece? Vamos a orar a Dios. Dios, te damos gracias en esta mañana porque tú eres más que bueno. Gracias, Señor, porque tú eres el dador de la vida y veíamos, Señor, celebrábamos todos juntos cómo estaban presentando a estos bebés, Señor. Porque tú los diseñaste, Señor, desde el vientre de sus madres, porque tú eres el que da la vida y aquel que da vida eterna, Dios. Clamamos a ti en esta hora, Señor, para que nos encontremos contigo por medio de tu palabra. Oh Señor, que tu Espíritu Santo obre en este lugar para convencer de pecados, Señor, para llevarnos al entendimiento de las Escrituras y que podamos conocerte más, Dios, aquellos que ya te hemos conocido, porque la realidad es una, Señor. El hombre necesita encontrarse con Cristo todos los días y por eso clamamos tu presencia en este momento. Dirígenos en el estudio de tu palabra, Señor, y obra poderosamente como solamente tú lo puedes hacer, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a ir por favor a Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante, una historia conocida y quizás usted la ha leído muchas veces. Marcos 10, 17, yo voy a estar leyendo la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice el versículo 17 en adelante: Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más y diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decir a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Qué interesante historia. Yo quiero que nos pongamos en el contexto. Jesús venía enseñando con sus discípulos y entonces se le aparece este joven. Y de toda esta historia yo quiero que ustedes y yo rescatemos algunos aspectos importantes. El primero, lo que caracterizó a este joven: un encuentro con Jesús directamente. Y yo no sé si usted lo sabía, pero por cierto, la única persona que se encontró con Jesús
y se fue triste. Si usted va al resto, las personas iban enfermas y eran sanadas, ¿verdad? Se sentían mal por ser pecadores y eran perdonados. Este es el único encuentro con Jesús donde la persona que se ve cara a cara con Cristo sale triste. Y quiero que analicemos los puntos importantes en esta historia. El primero, este joven tuvo un encuentro sincero pero vacío. Cuando Jesús salía para irse, dice el texto, que él vino, y quiero que noten el detalle, versículo 17. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él. Él vino sinceramente a buscar a Jesús. Este joven sería lo que nosotros llamaríamos que tuvo una actitud piadosa. Dice el texto que él corrió a Jesús. O sea, él tenía una urgencia. ¿Por qué corre uno? Porque hay una urgencia por delante. Este hombre corrió, pero no solamente cuando llegó fue afanado, sino que se arrodilló. Había reverencia delante de Jesús. Y lo último que hace este hombre es decirle, maestro bueno. Y aquí es donde empezamos a notar algo interesante. Este hombre llega a tener un encuentro con Jesús de manera sincera, respetuosa. Es un religioso, dice, yo he cumplido la ley perfectamente. Pero la pregunta que le hace nos revela a nosotros la idea de la salvación que él tiene. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y se lo anticipo, familia, no hay nada que el ser humano pueda hacer, porque la salvación es de Dios. Y él dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta es sincera, o sea, él quiere saber cómo puede ir al cielo. Pero cuando dice ¿qué haré?, está implicando que hay una acción humana que él puede hacer. Y él implica el término para heredar, como si la vida eterna fuera un mérito por tu portarte bien. Él está ignorando la gracia de Dios. O sea, él ve la salvación como una recompensa por sus buenas obras. Y él está viendo a Jesús no como el Salvador, sino como un simple maestro. ¿Saben que eso tiene mucho que ver con lo que vemos en el mundo hoy? En el mundo cree que puede ser salvo por portarse bien. El mundo cree que puede ser salvo por venir a la iglesia todos los domingos. La gente cree que puede ser salvo. No, pero yo no peco tanto. No, yo pido perdón. Yo todos los días oro. Yo leo la Biblia. Yo hago esto. Yo hago aquello. Familia, la salvación no es por obras. Efesios 2, versículo 8 y 9. ¿Se lo saben? ¿Cómo es que empieza? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. Dios la diseñó, Dios la hizo, Dios la diseñó perfectamente desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor sabía cómo iba a salvar al hombre. Pero nosotros, los hombres, creemos que podemos hacer algo para alcanzar la salvación. Este joven le dijo, Señor, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Y ahí es donde se equivoca. Vino a Jesús sinceramente, pero su deseo no era un deseo de encontrar a Dios genuinamente. ¿Saben qué era? Una emoción. Una emoción. Su concepto religioso no lo llevó a tener un corazón rendido delante de Jesús. Y déjeme decirle algo, querido amigo. El interés espiritual no es lo mismo, no es sinónimo de salvación y vida eterna. Puede ser que usted diga, a mí me gusta escuchar mensajes bíblicos, a mí me gusta venir a la iglesia de vez en cuando. No, yo busco de Dios. Miren, gracias al Señor me ha permitido andar casi toda República Dominicana predicando el Evangelio. Y entre más converso con los dominicanos, entre más converso con la gente, más me doy cuenta de una realidad. La gente entiende que puede hacer algo
por sus propios méritos para agradar a Dios. Y la Biblia dice que nuestras buenas acciones son como trapos de inmundicia. Cree el mundo que puede ser salvo por levantar la mano en una oración. Mire cuánta gente cree que es salva porque un día en una reunión levantó su mano y ya con eso basta. O porque repitió unas palabras de un predicador. No, familia, la salvación no es por obras, es por fe, por gracia. Y tenemos que entender eso. No hay nada que el ser humano pueda hacer para alcanzar salvación. Este joven no lo entendía. Por eso le hace esa pregunta a Jesús. Y es interesante porque cuando él se encuentra con Jesús, viene corriendo, se arrodilla, tiene reverencia. Maestro bueno le llama y le dice: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Nada. Y a nosotros como iglesia, familia, esta parte nos tiene que servir también para discernir. La iglesia de Dios debe discernir. No todo acercamiento a Jesús es una conversión genuina. ¿Usted sabía que la realidad, según la Biblia, es que muchos en la iglesia aún no han nacido de nuevo? Y como iglesia tenemos que estar atentos, discernir qué es lo que está pasando. No toda reverencia es arrepentimiento. ¿Saben cómo hacemos eso, querida iglesia? Con lo que Jesús nos mandó a hacer: discipulado. El discipulado, uno a uno, es el que nos muestra, el que nos da el entendimiento si una persona efectivamente ha comprendido el evangelio. Familia, Dios valora la sinceridad, no me malinterprete. Dios quiere corazones sinceros, pero la sinceridad sin entrega no sirve de nada. La sinceridad sin entrega no salva. ¿Saben quién es el que salva? Cristo. Lo segundo importante en esta historia es que este joven tenía un corazón religioso, pero no rendido. Vea el versículo 18 conmigo. Dice, versículo 18, Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Dice el texto: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Permítame un segundo. El concepto religioso de este joven lo llevó a decirle a Jesús: maestro bueno. Y Jesús lo corrige. No porque Dios no sea bueno, porque Dios es bondad, Dios es bueno. Jesús no está negando su divinidad. Lo que está haciendo Jesús es revelando la idea errada que él tenía de su concepto de bondad. El joven llama a Jesús maestro bueno, pero lo coloca en la categoría de cualquier maestro moralmente bueno. Recuerden que Jesús conoce el corazón del hombre. Él coloca a Jesús en la categoría de maestro, no en la categoría de Señor y Dios, porque eso es Jesucristo. Cuando él se encuentra con Jesús y le dice maestro bueno, es como decir que Jesús es un buen ejemplo, es una buena guía, es un buen motivador. Pero no, familia, no, iglesia, no, amigos. Cristo es el Señor. Y es necesario que entendamos eso. Este joven reconoce a Jesús como un maestro más de los que vivían en ese entonces. Y Jesús lo corrige y le dice que la bondad verdadera solamente le pertenece a Dios. Jesús debe ser el Señor y dueño de nuestras vidas. Y yo debo actuar en dependencia, más bien en obediencia por lo que Él es.
Para el joven la bondad era algo alcanzable. Para Jesús la bondad de Dios es absoluta e inaccesible. Este joven se arrodilló delante de Dios y le dijo: maestro bueno, porque lo admiraba, pero no se sometió a Cristo. Hay admiración, pero no rendición. Y mientras voy diciendo todo esto, piense quién es Cristo para usted. Y es interesante porque la respuesta de Jesús no lo lleva al primer mandamiento, lo lleva más adelante. Porque siempre que cuando estaba leyendo este texto dije: Señor, pero ¿por qué le contestaste así? Y qué interesante, porque Jesús fue inductivo para que él mismo se diera cuenta de su pecado. Jesús le dice: ok, si me llamas bueno, entonces estás diciendo algo que solo le pertenece a Dios. ¿Estás listo para tratarme como Dios? Y ahí es donde empieza lo bueno. La respuesta es que él no estaba listo para tratar con Jesús como Dios. Porque cuando Jesús le pide una obediencia radical, ¿qué pasa? Él se va triste. Querido amigo que estás acá, ¿quién es Jesús para ti? ¿Tú tienes respeto para Él? Tú dices: no, es un buen maestro. Jesús fue alguien que murió por nosotros. Miren, yo soy maestro y en una de las clases les dije a los muchachos: escriban en una hoja, ¿quién es Cristo para mí? Y me sorprendió la respuesta. Todos escribían: Cristo es el que murió por nosotros. Cristo es el que murió por los pecados del mundo. Cristo, Y eso está bien, es cierto. Pero me impresionó que ninguno dijo: Cristo es mi Señor. Cristo es mi Salvador. ¿Saben por qué? Porque el concepto, o más bien la persona de Jesús, religiosamente nos han enseñado, sí, que Él murió en la cruz y todo eso, pero eso implica que mi relación con Dios no es una relación cercana, no lo conozco. Y por eso yo le hago la pregunta a usted: ¿quién es Cristo para ti? Porque Cristo tiene que ser mi Señor. El problema de este joven es que creía, porque ha guardado los mandamientos religiosamente desde joven, ya, con eso tenía. Su problema no era falta de moralidad, porque aparentemente era un joven religioso, humilde, se quebrantó delante de Dios, imagínense, se arrodilló. Él entendía lo que dice la religión. ¿Saben qué dice la religión? La religión dice: yo soy bueno. El evangelio dice: necesitas a Cristo. Hay una gran diferencia. Cristo no es religión. Cristo no es religión. Cristo es más grande que cualquier religión. Y Jesús usa la ley en respuesta para mostrarle a él como un espejo. ¿Quién es? ¿Dónde estaba su corazón? Jesús no lo hace como un chequeo de lista. ¿Has hecho esto? Muy bien, te doy cotejo. ¿Has hecho esto? Muy bien. No, Él lo está usando para reflejar su verdadero corazón. Él menciona los mandamientos: no matar, no adulterar, no robar, no mentir, honrar a tus padres, no defraudar. Jesús deja fuera intencionalmente el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ese era el que ese joven precisamente rompía. El joven se autojustifica. Dice: todo lo he guardado desde mi juventud. Y aquí aparece la raíz del pecado, su propia justicia. Cree que es bueno, cree que ha cumplido, cree que está cerca de Dios. Y ya lo dijimos, familia, no hay nada que ustedes y yo podamos hacer para alcanzar la salvación. No lo podemos hacer. Nuestra justicia no obra la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios tiene un nombre y se llama Jesucristo.
¿Saben por qué el joven no entendía la ley, cómo funcionaba? Porque el joven veía la ley horizontalmente. ¿Cómo yo soy aquí en la tierra? ¿Cómo me comporto? Si sigo los mandamientos. Pero la esencia de la ley era un corazón rendido delante de Dios. Querido amigo, así como ese joven entendía que la ley tenía que ver con sus obras, con su aparente piedad, hoy tú tienes que entender que el evangelio no tiene nada que ver con nuestras buenas obras o buenas acciones, porque la salvación no es por obras, es por fe. Queridos hermanos, porque también hay para los hermanos, la religiosidad externa es más cómoda que rendirse completamente a Dios. Se puede dar apariencia de piedad. Yo puedo venir a la iglesia, yo puedo venir a todos los cultos, no perderme ni uno. Puedo saberme la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Puedo pararme aquí a cantar y aún así tener un corazón lejos de Dios. Jesús dijo: en aquel día muchos me dirán, Señor, y en tu nombre no hicimos esto, hicimos aquello, hicimos campañas, hicimos esto y aquello y discipulamos y todo. ¿Y qué dice Jesús? Y yo les diría: apártense de mí, yo nunca los conocí. ¿Usted se imagina eso? Cada vez es más la gente que cree que hacer actividades para Dios es vivir para Dios, y estamos tremendamente equivocados. La religión maquilla el corazón, el evangelio lo desnuda. El evangelio revela que yo soy un pecador que merezco castigo, pero por gracia soy salvo por medio de Cristo. Eso dice el evangelio. Y me encanta lo que viene a continuación. Lo tercero importante: un amor que confronta con la verdad. Mire lo que dice el texto, versículo 21, dice: Jesús, mirándolo, ¿qué? Lo amó. Wow. Jesús sabía que este hombre lo iba a rechazar, pero miren lo que dice: Jesús mirándolo. ¿Usted se imagina a Jesús mirando a este joven, autojustificándose de que él no hace nada malo, de que por sus propios méritos se podía ir al cielo, no reconociéndolo como lo que Jesús era realmente, y mirándolo? Yo no me imagino a mi Señor mirando a este hombre diciéndole: te voy a amar, y porque te amo, aquí viene una verdad dolorosa. Esta parte es hermosa. Antes de confrontarlo, Jesús lo ama. Y familia, el amor verdadero no evita la verdad, la dice, la impulsa. En amor le dice Jesús: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Jesús toca a su ídolo más profundo. Es como si Jesús le hubiera metido la mano al corazón y le hubiera dicho: mira, acá está tu pecado. Dos cosas sencillas: vende todo y sígueme. Jesús no está enseñando pobreza obligatoria. No es que usted tenga que vender todo lo que tiene, no. Él está tocando el único lugar donde ese joven decía: hasta aquí. ¿Usted me entendió? Él está tocando el único aspecto en su vida donde ese joven decía: hasta aquí, Dios, aquí mando yo. El problema no era la riqueza en sí. El problema es que él tenía su corazón en la riqueza. El joven le faltaba el primer mandamiento. Él idolatraba su dinero. Su confianza estaba en el dinero. Y Dios había dicho: no tendrás otros dioses delante de mí. Su Dios no era Baal, ni un ídolo pagano. Era algo bueno, el dinero es algo bueno, pero puesto en el trono de su corazón. Amigos,
Jesús siempre demanda aquello que compite con su señorío. No para empobrecernos, para liberarnos. Querida iglesia, ¿qué hay de los creyentes? ¿Será que de aquí yo puedo entender algo para los creyentes? Bueno, la verdad es que nosotros también tenemos áreas en nuestras vidas donde le decimos a Dios: Señor, hasta aquí. Todo aquello que implica comodidad, relaciones, orgullo, control, sueños, ojo, el ministerio mismo. Y Jesús no quiere ser parte del corazón. Jesús quiere estar en el trono de nuestro corazón. Y debe ser así. Cada vez son más los creyentes que de una mano le dicen: Señor, yo quiero servirte, quiero amarte, pero con la otra mano no quieren soltar sus ídolos. Este joven no quiso soltar el dinero. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué cosa está impidiendo que Cristo sea el centro de nuestra vida? ¿Qué cosa está en el trono de nuestro corazón? Puede ser los hijos, puede ser la pareja. Ojo, puede ser la misma iglesia. Tenemos que analizar nosotros nuestro corazón. Otro aspecto importante es que es una decisión que revela quién es su Dios. Y aquí miren lo interesante del asunto. Dice el texto, versículo 22: pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Él tomó una decisión. Jesús le dijo: te falta una cosa, vende todo y dáselo a los pobres y ven, sígueme. Cuando Jesús le dice eso, yo me imagino que él pensó: caramba, él empezó a hacer cálculos. Y yo vendo allá la tierra y aquello y esto, ¿y con qué me quedo yo? Y dice el texto que él se puso triste. Él no se enoja. Dese cuenta, él no se enojó, él se puso triste. Y esa tristeza revelaba lo que había en su corazón. Él amó más la riqueza. El joven no rechazó una doctrina. Él no dijo que Cristo no era el Salvador. ¿Saben qué rechazó él? El precio. No fue un problema de entendimiento, sino de voluntad. Su Dios era evidente. El dinero tenía su corazón. ¿Saben que toda decisión que ustedes y yo tomamos revela quién es nuestro Dios? Cada decisión que ustedes y yo tomamos, independientemente seamos creyentes o no creyentes, revela quién es nuestro Dios. Cada no a Cristo es un sí a alguno de los ídolos que tenemos en nuestra vida. Y familia, no hay persona más pobre que aquel que lo tiene todo menos a Cristo. No hay persona más pobre. Querido amigo, querido hermano, a veces nos afanamos tanto por tener cosas que se nos olvida lo que Cristo dijo. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas el Señor las va a añadir. ¿O no es nuestro Dios el amo y Señor de la creación? Lo siguiente que quiero que notemos es que, y aquí vamos a entrar en materia con el Evangelio, una salvación imposible sin Dios. Jesús hace una declaración radical en el versículo 23. Jesús, mirando en derredor, ya le dijo lo que le dijo al joven. El joven se fue triste. Y entonces, mirando a su alrededor, le dice a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Jesús hace una exclamación: qué difícil. El problema no es poseer riqueza, es confiar en ella.
Y Jesús utiliza una hipérbole, ¿verdad? El tema de la aguja y el camello. Hay varias interpretaciones de eso, pero no voy a entrar en eso. Lo que quiere decir Jesús es que es imposible para que alguien que confía en sus riquezas entre en el reino de los cielos. Pero lo que ocasiona eso es lo que sus discípulos dicen. Ellos quedan confundidos. Ellos dicen: si un hombre tan moral viene a Cristo, sigue la ley, se arrodilla delante de él, le dice maestro bueno, aparentemente es educado, religioso, si él no puede entrar siendo como es, ¿qué nos espera a nosotros? Que dejamos 3 cuchillos, una barca. ¿Qué nos espera a nosotros? Y entonces le preguntan al Señor: ¿y quién podrá salvarse? Y la respuesta de Jesús me encanta. Dice Jesús: para los hombres imposible, pero para Dios todo es posible. Para el hombre es imposible salvarse, porque ya lo vimos, no es por obras, pero para Dios no. Aquí está el corazón del evangelio, aquí estalla el evangelio. La salvación no es un logro humano, es un milagro divino, únicamente proviene de Dios. El evangelio no mejora al hombre, le da vida eterna, lo resucita. Cuando la gente entiende que no puede hacer nada para alcanzar la vida eterna y entiende que necesita un Salvador, ahí es donde Cristo, mejor dicho, ahí es donde Cristo es tan relevante en la historia. Familia, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, ustedes y yo no tendríamos parte en el reino de los cielos. Porque el ser humano imposible no puede alcanzar salvación. Solamente es en Jesús. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Me acuerdo de mis alumnos cuando escribieron: Cristo es el que murió por nuestros pecados. Y les digo yo: ¿y por qué Cristo tenía que morir en la cruz? Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y eso nos muestra la Biblia. Por eso Cristo, estando clavado en ese madero, hay una parte que me encanta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, dice Jesús. ¿Saben por qué? Porque en ese justo momento el pecado tuyo y mío se recargó sobre Jesús. Y Dios es un Dios tan santo que no puede estar donde está el pecado. Y ahí donde estaba Cristo en esa cruz, cuando dice eso, llevaba tu nombre y el mío en el corazón. Ahí fue recargado todo lo malo que tú y yo hemos hecho delante de Dios. Es más, déjeme explicarle algo, querido amigo que está aquí. El pecado no es simplemente la acción de hacer lo malo. No lo es. Durante años, desde pequeñitos nos han enseñado eso. ¿Y qué es pecado? Hacer lo malo delante de Dios. ¿Saben qué dice la Biblia? Que ustedes y yo, desde el momento en que nacemos, somos pecadores. Lo heredamos desde Adán. Porque si entonces decimos que el pecado es solo hacer lo malo delante de Dios, yo puedo hacer algo para no ir al infierno, ¿verdad? Y no es un mérito humano. No es un mérito humano. ¿Quién nos enseñó a ser egoístas, mentirosos? ¿Quién? ¿Saben qué? Yo me lo aprendí solito, eso venía aquí adentro. Y no hay nada que me salga mejor, porque somos pecadores delante de Dios. Somos pecadores. Por eso necesitamos el evangelio. Por eso necesitamos a Cristo, para tener salvación y vida eterna. Y Jesús les está diciendo: para los hombres es imposible salvarse por ellos mismos. Este joven dijo: ¿qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Nada. Cristo lo hizo todo en la cruz, ¿o no fue así? La salvación a usted y a mí, al ser humano, no nos costó nada. A Cristo le costó su vida, su sangre. Y lo siguiente que tenemos que ver es un llamado con recompensa eterna. Versículos 28 al 31.
Permítame leer la palabra. Dice: entonces Pedro comenzó a decir: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más, ojo, ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Familia, qué interesante lo que Jesús dice aquí. Pedro habla por todos y le dice a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo. Jesús no lo niega, Jesús no lo corrige. Hay un costo. Seguir a Cristo implica un costo, y es renunciar a mi vida. Eso es un costo. ¿O no dijo Jesús: el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? No tiene un costo, tiene un costo. Pero Jesús hace una promesa tremenda: recibirán 100 veces más. El que lo haya dejado todo a causa de mí, recibirá 100 veces más. Y déjeme decirle algo: no es que Cristo nos vaya a dar obligatoriamente casas, jipetas, terrenos, no. Es que Cristo usa su iglesia para bendecir a sus hijos. Déjeme darle un pequeño testimonio. Yo soy ejemplo de eso. Salí de mi país con una Biblia y 3 o 4 camisas. Una exageración, pero sí, se me vine con mi maleta. Y el Señor ha sido más que fiel. Dejé padre, hermanos, hijos. Perdón, hijos no. Se me fue la guagua ahí. Dejé padre, hermanos, hijos espirituales. Hijos espirituales. Dejé padre, hermano, familia, cultura. Dejé todo allá por causa de Cristo. No porque yo sea bueno, sino porque el Señor me humilló y me dijo: tienes que servirme. Pero a lo largo de mi vida y mi estadía en República Dominicana me di cuenta a qué se refiere Jesús con este mensaje. Cuando mi mamá, no es creyente, vino a República Dominicana, ella estaba impresionada. ¿Cómo esta gente que no conocía a mi hijo le da casa, le ayuda con un carro, le da esto, lo lleva para acá, le consiguen trabajo, le hacen esto, lo llevan a sus casas, él puede escoger dónde dormir si quiere? ¿Saben cómo? Cristo lo hizo. Cristo lo dijo. Él dijo: no hay nadie que deje todo por el evangelio, que yo no le dé 100 veces más de lo que tenía. Y esa es la comunidad de la iglesia. Esa es la comunidad de creyentes en Cristo. Aquellos hermanos que, aunque desconocidos por el Espíritu Santo, somos familia. La iglesia de Cristo no distingue una denominación en particular, son todos los hijos de Dios que han sido perdonados por su gracia. Y Dios los mueve y los usa para que recibamos 100 veces más de lo que hemos dejado. Jesús termina diciendo: muchos primeros serán los últimos. El joven rico aparentemente en la tierra era el primero, ¿verdad? Alguien con mucho dinero, aparentemente religioso, moralmente correcto, seguía los mandamientos, parecía que era un perfil perfecto para heredar el reino de los cielos ante los ojos del hombre. Pero cuando Jesús dice que muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros, imagínense, el joven rico y por el otro lado los discípulos de Jesús. Hay una parábola del Señor Jesús que me fascina. 2 hombres entran al templo, un fariseo y un recaudador de impuestos, y entran a orar, los dos, al lugar correcto, a orar, a hacer algo correcto. Pero empieza a orar el fariseo y dice: Señor, gracias, gracias porque yo no soy como aquel que está allá. Gracias porque yo ayuno 2 veces.
Gracias porque yo doy el diezmo. Gracias porque yo. Obras de Él. Pero del otro lado viene este recaudador de impuestos y dice: Señor, no soy digno de verte a los ojos. Soy pecador. Y Jesús mismo dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquel que dentro de su corazón entiende su pecaminosidad, aquel que entiende que sin Cristo no es nada, aquel que entiende que necesita a Jesús, ese es bienaventurado. Familia, y perder por Cristo es siempre ganar. Quiero terminar con lo siguiente. Cuando este joven le hace la pregunta a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Quizás tú estás acá y tú te haces la misma pregunta: ¿y entonces yo cómo puedo ir al cielo? Déjame decirte cómo. Humanamente tú no puedes hacer nada. Tu condición delante de Dios es que eres un pecador. Por el pecado, a causa del pecado, estás muerto delante de Dios. Y según la Biblia, merecerías castigo eterno. Porque la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Pero aquí vienen las buenas noticias. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando Cristo fue a la cruz, Jesús fue golpeado. Le pusieron una corona de espinas. Le clavaron unos clavos en sus muñecas y en sus tobillos. Derramó su sangre. Y ahí colgado en esa cruz pagó la deuda de tu pecado y del mío. Pero no se quedó ahí. Porque dicen las escrituras que al tercer día, con el poder de Dios, resucitó de entre los muertos. Y hoy está vivo y te está diciendo: ven a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Deja de creer que ir a Dios es hacer algo humano. Es venir a la iglesia, es leer la Biblia, es creer en Cristo como tu Salvador. Y entonces la Biblia dice que la única manera de ir al cielo es arrepintiéndose. Recibe a Cristo como tu Salvador. Ayer falleció una alumna del colegio. Y tuve la oportunidad de ir al velorio y compartir la palabra. Yo sé que ella era creyente. Y les compartí el versículo en Juan 11, cuando Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y había mucha gente que no creía en Cristo. ¿Sabe qué? Y de camino le decía a mi esposa: aunque uno se siente triste, una niña de 14 años, wow, cómo confortó mi corazón el saber que ella había creído en Cristo como su Salvador. Porque entonces ella no está muerta. Saben que ella fue a casa. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Jesús dijo que aquel que crea en Él y lo deje todo en causa de su nombre, al final del siglo venidero tendrá la vida eterna. La pregunta es: ¿quién es Cristo para ti? Tú te has encontrado en este momento cara a cara con Jesús. Tú has escuchado el evangelio que salva. Tú te has encontrado en esta mañana cara a cara con Cristo. ¿Qué vas a hacer con Cristo ahora? Porque este joven, dice el texto, se puso tan triste porque su Dios eran las riquezas y se fue. Rechazó el perdón, rechazó a Jesús. Y en el mundo cada vez hay más personas que están yendo al infierno. Si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? Tú tienes que entender que necesitas a Jesús. Necesitas a Cristo, no a una religión, a Cristo. Y es por eso que si tú estás entendiendo eso en tu corazón, quiero que por favor todos los que estamos aquí vayamos a un momento de oración.
Vayamos a orar y dile ahí en el silencio de tu corazón, cerremos nuestros ojos, hermanos y amigos, y dígale ahí en el silencio de su corazón, si entiende que necesita a Jesús, dígale: oh Dios, entiendo que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti, Dios. Entiendo que merecería el castigo eterno en el infierno. Pero hoy entiendo que Cristo no es una religión, que Cristo murió por mis pecados, que resucitó para darme vida eterna. Oh Dios, me arrepiento genuinamente en mi corazón de mi pecado y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias porque sé que estás escuchando mi oración, porque la pido en el nombre de Jesús. Pero quédense ahí en oración, por favor, todo el mundo en oración. Y si tú eres un hijo de Dios, que te has dado cuenta que Jesús no es el Señor de tu vida, también dile en el corazón: oh Dios, perdón. Perdón, Señor, porque no te he honrado como mi Señor. Perdón porque estoy atado todavía a un ídolo, al pecado, Señor. Perdón porque no he entendido que tú quieres ser el Señor de mi vida. Ayúdame a vivir para tu gloria. Permite que me enamore de estar en tu presencia, Dios. Y permíteme comprender que mi vida no es mía, porque tú la compraste en la cruz. Gracias, Señor, por la vida eterna. Gracias por tus promesas, porque tú eres bueno y fiel. En el nombre de Jesús, amén. Familia, si usted hoy entendió el Evangelio y recibió a Cristo en su corazón, por favor, hágamelo saber, que yo quisiera orar por usted o alguno de los hermanos de la iglesia. Querida iglesia, ha sido una bendición para mí. Que Dios les bendiga.